Gracias, queridos amigos, bienvenidos. Una vez más agradecemos su presencia. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia a estar con nosotros en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hoy hablaremos mucho sobre, le iba a decir un poco, no, vamos a hablar mucho sobre cultura y del mundo jurídico, pero esta parte también desconocida que nuestros catedráticos en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico también tienen y que también es gran parte de este bagaje impresionante que traen, que los hace ser el ser humano que es, que complementa al gran catedrático que es. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Manuel Ramírez Tobilla, ya conocido por muchos de ustedes, que ha estado acompañándonos, y vamos a conocer esta parte de la poesía, de la cultura y demás. Les voy a compartir algo de lo que él nos trae y de lo que muchos de sus alumnos ya conocen. Con caminos alterados que me han sido dados, sembré mi camino y forjo mi destino. Cuán grande es mi hastío que hasta en mis delirios sueño que camino hacia el gran abismo. Pero todo en este mundo surgió como un caos y en ese escenario hay un teatro inacabado. Qué gran convulsión y más aún contradicción, lo que parece no es y lo que no es parece. Sin embargo, sé que algún día podré allanar el camino y forjar mi albedrío. Alteridad se llama esta poesía que nuestro invitado de hoy, el doctor José Manuel Ramírez Tobilla, nos comparte en APA UNAM Academia, Ciencia y Cultura. Hablemos de cultura, que también hay mucha cultura en el mundo jurídico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, de verdad. Gracias. En otro tenor, cultura, poesía. ¿Cómo? Cuéntenos esa parte que muchos no la saben, y sí, bueno, los allegados, sus alumnos y demás, sí. Claro. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en realidad, inherente al ser, es una especie de algo intrínseco, es una esencia que está oculta, y parece mentira, hoy en este mundo tan vertiginoso, es algo que nos permite un descargo emocional. En la antigüedad, pues donde surge el aspecto cuando podemos hablar de este arte, el ars poético, el ars retórico, pues yéndonos a Occidente, aunque algunos dicen que no existió. ¿Por qué dicen que no existió, Homero, doctor? que era ciego, Ajá. aquel famoso autor de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada se compone de 15.690 versos, escrito en métrica, dactílico, hexámetro, y bueno, es épica. De ahí, pues, que nos traslada una vivencia cuando no teníamos nada de todos los medios electrónicos y todo el avance tecnológico que hoy tenemos. Cuando hablamos de civilizaciones, pues son pocos miles de años, comparados con los miles de años que tiene el universo. Cuando el hombre empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Ahí está el dilema. El problema es a dónde voy. ¿Cuál es el mayor Hoy problema? por hoy todavía hoy por hoy todavía seguimos a la búsqueda de la verdad universal. Y del No quién la soy. encontramos. ¿Y nos importa el quién soy o ya no nos importa el quién No, soy? nos importa muchísimo. Mira, Claro. déjame enseñarte algo de eso. Por supuesto. Aquí pretendí responderlo en otra de las poesías que aquí traigo. Digo, vale la pena Yo se lo sostengo. que me pudiéramos. ¿Quién soy? Soy el ser, soy el tiempo, soy el que busca y no encuentra, soy el melancólico, el nostálgico y el eufórico, el que piensa, escribe y lee, el que duerme, despierto, dormido. Soy el que dice que en todo momento hay que tener fe para encontrar la felicidad. Soy el que sufre y se altera con facilidad, en que pretende encontrar la paz. Soy el que busca en el remanso de las aguas tranquilas un lugar apacible para meditar y así que se convierta en una realidad. Ahí hay una posible respuesta. Es decir, el dogma es el enigma de la esfinge. Todo lo que está oculto, lo hermético, es maravilloso. Y precisamente en la cultura, que es tan difícil o a la vez tan sencillo definirlo, como algo que el ser adquiere y que va a aplicar con sí, para sí y para los demás.
cuando las civilizaciones van surgiendo, sumerios, acadios, egipcios, China, la India, se habla que la obra más antigua fue los Vedas, por ejemplo, pero regresando con Occidente, pasados algunos siglos, es uno de los grandes pensadores que hoy por hoy todavía sigue vigente en muchos aspectos, el gran Aristóteles de Estagira. Él escribe de todos los tópicos que manejó, también una obra que se llama La retórica y otra La poética. Y ahí habla de llegar el ser a la catarsis, a lo sublime, algo que más allá de lo que él siente, hoy nos permite equilibrar nuestra mente con tanta vertiginosidad y tantos problemas que tenemos y que tenemos que seguir superando. Los retos siguen, ¿verdad? Y la cultura es un remanso de esas aguas para tranquilizarnos un poco. Tomando como premisa que nos dicen que catarsis es hacer arte de un suceso, sí. Que muchos piensan que es desahogo. Cuéntenos más un poquito para entender qué es catarsis. Claro, es precisamente llegar a un clímax dentro de mi propio trabajo, lo que llaman los terapeutas el trabajo mental, y poder traspasar ese umbral que todos tenemos. Es decir, aquí inclusive voy a hacer algunas reflexiones desde el punto de vista de la psicología, el trabajar las emociones. Estar en un auditorio, por ejemplo, es una emoción. Somos energía. Sí. Todos somos energía. El universo es una energía como lo es el planeta Tierra y lo es el ser humano. Y esas energías se acercan, se rechazan, fluyen, permanecen, no las vemos. Cuerpos fluídicos, cuerpos etéricos. O sea, es interesantísimo. Pero ¿en qué momento, perdón que lo interrumpa, Ajá. en qué momento quien está al frente, quien está dando una ponencia, quien está dando, logra llegar a esa energía de todos los que están escuchando? Es algo que se percibe. Aquí entraríamos en varios aspectos interesantes. Lo que es la percepción de los sentidos. Como lo es casi la mayor parte de los pensadores, los filósofos lo trataron, la intuición. Se siente y se intuye. Hay otra palabra rara, no es que pretenda hacer un adorno en el léxico, pero es que es importante explicar que ya también establece en esa obra La poética Aristóteles lo que se conoce como psicagogía. Psique en griego en sí es alma, no mente, y gogos, conducción. Entonces, conducción de las almas, es decir, la conducción de las mentes. O sea, uno va a sentir esa energía que fluye, positiva o negativa, como puede ser. La etimología de las palabras es importante buscarla, doctor. Una recomendación que yo le hago a todos mis alumnos, no solamente posgrado, sino licenciatura. Esa terminación de logos en sí, su verdadera traducción del griego es cuenta razón. El logos, diría Heráclito, todos tienen el logos, pero solo los despiertos lo saben. ¿A qué voy? Si aquellas personas que estuvieron en prepa, por ejemplo, y llevaron etimologías, si le dieron la importancia que requiere, van a estar en otra dimensión. Es decir, si se sabe el significado y significante de la palabra, se va a construir una oración correcta y consecuentemente un argumento. Por ejemplo, para los abogados, hoy por hoy tan en boga lo de la argumentación, pues esa es la clave. Para entender en qué contexto se está diciendo, como diríamos acá en el periodismo, Así ¿no? es. Le dice, ¿en qué contexto me lo estás diciendo? Claro. El utilizar las palabras adecuadas en la oración adecuada, en el momento propicio y adecuado. Efectivamente. Se habla en la antigüedad del famoso trivium, que era gramática, lógica y retórica. Alguno lo asocia con la dialéctica, ¿no? Ajá. Entonces, manejando esa triada, estábamos del otro lado. Se perdió un poco con la corriente positivista y bueno, la prueba está que se tuvo que retomar y hoy en la importancia de que finalmente todo, ahí voy, es un lenguaje. Es decir, lo que está atrás es una filosofía del lenguaje que viene desde la antigüedad y desde luego todas las corrientes que llegaron hasta el siglo XX. Yo comentaba algo muy interesante, Dalia. En el siglo XXI todavía, hablando de corrientes del pensamiento, no hemos aportado algo tan trascendente. Es decir, si hablamos de la generación, pues, de los que nacieron en el 2000, que hoy tienen 19 años, pues todavía en lo que es la ciencia, la filosofía, el conocimiento, no se ha aportado algo tan trascendente.
Desde luego. ¿Desde sí, cuándo, doctor? Pues diríamos del 2000 Haciendo para acá. una Estamos a la equiparación. espera. Ajá. Ahí debe haber muchos cerebros, muchas mentes despiertas que en su momento aportarán. Mira, hay en la actualidad un escritor muy importante, Noah Yuval Harari. Él fue bestseller mundial de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero estudió en Oxford. Bueno, publicó hace 4 años de Animales a Dioses fue la primera, luego Homo Dios, y apenas aquí en octubre llegó 21 lecciones para el siglo XXI, y ratifica lo que muchos pensadores han dicho, que en la actualidad también, y esto lo digo con todo respeto, él habla ya de la religión de los datos, que somos los seres ya algoritmos, claro, lo dice, pero que aguas, ¿no? Hablando de este lenguaje binario, dataísmo, sí, claro. como en su momento esa terminación de ismo, partiendo del humanismo, tú sabes, todos los sistemas políticos, económicos, con esa terminación del ismo, la religión de los datos y el tecnomanismo. Entonces, podría hablar de un desarrollo tecnológico tal en el cual, bueno, mucho se ha también manejado desde el siglo pasado, de la producción que pudiera haber, pues para alargar la vida, para convertirnos a lo mejor en amortales, no inmortales, Amortales. pero ¿cuál es la diferencia entre inmortales y amortales, doctor? Inmortal, pues que es falible, que va a morir. Es decir, puede alguien que tenga... No, inmortal. Sí, inmortal, que puede fachar, que es finito. Ajá. Lo que diría Heidegger, somos seres finitos, ¿no? O sea, todos vamos a fenecer. ¿Y el amortal? El amortal, que puede durar 200 años, pero o sea, a lo mejor lo atropella, digo, el vehículo que hubiera y Sí, muere. ¿Me claro, explico? Ahí está sí, claro. una diferencia. Pero bueno, regresando a la cultura, es tan vasto que ¿por qué se recomienda leer? Ha comentado el nuevo director del Fondo de Cultura que uno de los argumentos por los que no se lee por el precio, pero la gran verdad es que aquellos que hemos estado de siempre en las librerías sabemos hasta los precios, de lo muy caro, que los locales extranjeros Y sabemos dónde encontrar. Y sabemos dónde encontrar y a muy buen precio. Y sabemos que son atemporales y lo que importa es que tengan Acaba de principio y haber una fin. encuesta, eso es interesante, lo comento, voy a dar varios datos, ahora sí, datos estadísticos muy interesantes. Y sí se llegó a la última encuesta que se practicó en España, de que la juventud es la que más lee, y también en nuestro país, eso es una realidad. Claro, en esto entra, pues, y también no hay que soslayar que no se lea de todo. Los cómics mismos, las historietas, yo recuerdo en mi época, Lágrimas y Risas, Memín, Pingüín, Calimán, hombre, ahí con Águila Calimán Solitaria. esa Sí. filosofía de la diosa Cali. Quien domina la mente, lo domina todo. La mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Serenidad y paciencia, pero sí. Serenidad y era paciencia. Serenidad y paciencia. La realidad es que en todo debe haber un método. Esa es una de las cosas que yo he comentado en muchos foros y que otros países tienen disciplina. Nosotros tenemos mucho ingenio, mucha capacidad, pero en ocasiones no somos disciplinados. ¿La metodología como disciplina, doctor? Fundamentalmente. Tan es así que es base de todo. Es decir, hablando del método científico que se supone que es el que da la pauta para efecto de todo aquello que partiendo de una hipótesis se verifica hasta llegar a una verdad, igual es para cualquier cosa, tener un método de lectura, que no lo vea como obligación, sino como devoción y como un placer. Aquellos que estamos en contacto, en el caso personal, pues sigo, tuve la oportunidad que me indujeron desde los 4 años en esto, ¿no? El primer libro, las fábulas los de Sopo, ejemplos. El ejemplo, los seres humanos como ejemplos, obviamente usted veía a quienes con quienes convivía, claro, con un libro en la mano todo el tiempo. Sí. Es decir, todo se absorbe como esponja, una u otra cosa. Entonces, el hecho de estar en una parte, claro, una parte con la adolescencia en la cual digo, ahora viene lo mío acá, pelo, cabello largo, etcétera. Pero después regresas, ¿no? Entonces digo, estando en el servicio público, pues leyendo a Nietzsche, ¿no? Siendo director de asuntos laborales administrativos, y luego me preguntaba alguien con todo respeto, oye, ¿a qué horas lees? Pues a la hora que tú juegas dominó. Digo, perdón la respuesta, pero es una realidad. O sea, llega un momento que también te conviertes obsesivo, ¿no? Y ya llevas una, inclusive como mi amigo el músico Carlos Santos, que mucho respeto, también bibliómano y bibliófilo, hasta planea lo que lee. O sea, por supuesto, cuando ya es otra cosa. Mira, el ranking, ahí ya hablando de metodología. ¿sí? Hablando de metodología, mira, el ranking de la UNESCO, te lo comento, de la Organización para las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, el ranking del lector, poco lector, 8 libros por año, mediano, 16, 24 en adelante, gran lector.
Bueno, en el caso de nuestro país, aquí entre nos, pues nunca se ha llegado al rango de, ya no digamos poco lector, pero nunca se pasó hasta ahorita, aunque algunos en una encuesta hablaron de 4.5 per cápita, pero bueno, de los 128 millones que seamos, la verdad es que no sea. Y a nivel ranking internacional, admiro mucho a alguien, Juan Domingo Argüelles, crítico literario, poeta, escribe, articulista, una obra muy interesante. Algo que el país que obtuvo lectura de 40 libros fue Finlandia, aunque él no está muy de acuerdo con ello, el año antepasado. Así es. Pero bueno, regresando aquí al punto, es que más que perjudicarte toda la vida te va a ayudar. Permítame que lo interrumpa. Sí, claro. Permítame. Y eso para compartirles, queridos amigos, que el doctor José Manuel Ramírez Tobilla es uno de los 10 retóricos más importantes de nuestro país, catedrático de acá, por eso tanto orgullo que tenemos cada que nos acompaña, pero también, queridos amigos, es uno de los hombres que ha leído más de 5,000 libros y ahorita nos va a contar por qué esa importante cifra de 5,000 libros y ya van a entender la sapiencia que tiene. ¿Por qué la cifra de 5,000 libros? ¿Qué indica, doctor? Bueno, cuéntenos. Yo sé que no lo iba a decir, pero yo sí lo iba a decir. Es algo complicado. Se ha hecho por ahí algunos estudios de cuánto podría leer alguien, dependiendo a mi edad. No me gusta decirla, pero bueno, hay Cancúnenla. Ajá. Hubo una época, bueno, fundamentalmente, sobre todo primaria y secundaria, yo recuerdo una maestra, por eso les digo, hay veces que dice uno, caray, nomás les voy a dar un ejemplo. Diga. Una maestra en segundo de secundaria, pues se aventó la puntada de decirnos que hiciéramos una síntesis de cada capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, nomás le digo, imagínese. O sea, ni idea tenía. No, a la hora de hacerlo, pues, caray, decía uno, pues, ¿cuándo termino, no? Digo, de ese tamaño es, no estoy diciendo con ello que así se aprende, pues estamos hablando entonces de una coacción, de hacerlo por la fuerza. No, en el cálculo promedio, es decir, aquellos que ya tenemos el método, por ejemplo, yo diseñé un método, varios, pero diplomado de lectura de comprensión, análisis de texto, ciencia cognitiva, desarrollo mnemotécnico, que es la mnemos y tecnos, hablando de la etimología, el arte de la memoria, que manejaron también desde los antiguos. Pues de ahí está inspirado los ordenadores. Exacto. Y la memoria y demás, ¿no? Los neurotransmisores, total. Calculando, pues tenemos un promedio de 50 libros por año. Entonces, pues si multiplicamos, ahí va, y hay veces que más. Pero ¿quién lee mucho más? ¿Cuántos puede leer en un año? Bueno, si se aplica... ¿Quién realmente lee así? Pues sí podría leer 10 tranquilamente. Digo que ya estaríamos en un... Hablando también de cuáles libros. Y a eso voy. En el caso, pues traigo ahí al maestro Hegel con lógica Ajá. de la enciclopedia, pues no es lo mismo que leer una novela normal, ¿no? O de autoayuda. Os digo, con todo respeto, todo sí, ayuda. Sí. Pero cuando leo a Nietzsche, a Heidegger, a Hegel, a Schopenhauer o a los pensadores, pues hay que ejercitar el intelecto un poco más. No se trata nada más de leer, se trata de entender, de comprender, de razonar, de razonar. La razón. ¿Qué podemos hacer, doctor? Porque nos damos cuenta que leen mucho ahora los chicos. Me decía, tengo un hijo pequeño que va a cumplir 13 años pronto, Bien, le gusta leer y me dice, a veces leo mucho más en internet, mamá, porque aunque no quiera, te interesa una nota y te pones a leerla toda, ¿no? Que ese es otro de los puntos, no necesariamente nada más libros. Exacto, pero ¿cuál es la diferencia como académico? ¿Dónde influye? Nosotros estamos acostumbrados, yo me gusta leerlos, olerlos, sentirlos, palparlos, el ebook para mí no es tanto. Sí. ¿Cómo influye en la mente de cada individuo? Yo creo que aquí hay un punto muy interesante, el propio Humberto Eco lo publicó hace tiempo y algunos otros, si iba a sustituir el electronic book, el libro electrónico, al libro impreso. Yo creo que no, coincido con este punto. Sin embargo, me acaba de dar ahorita un dato muy interesante. ¿Cómo le llaman ahora los que nacieron? Los millennials. La generación X. La generación X. Y ahora vienen unos Z, dicen. Viene el Z, esa. Lo que pasa, yo acabo de hacer una encuesta también con alumnos de licenciatura, ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM, y salvo uno en cada grupo de 3, y eso apenas fue esta semana, la mayor parte sí todavía lee libro impreso. Ajá. Sin embargo, alguien me decía que ya leyó 5, ajá, porque algunos se cansan más. Muy probablemente, sin creer, digo, a lo mejor no podemos vislumbrar
la perspectiva de lo que va a acontecer en 20 o 30 años, que ahí estaría perfectamente su hijo ubicado a lo mejor a los 33 o a los 43, Sí. y probablemente sí ya haya un cambio en el paradigma. Ahora, es decir, tal vez lo que llaman los economistas a largo plazo, pero yo en el mediano y en el corto plazo no creo que se sustituya. En el caso personal, leer una parte con la computadora, pues a mí llega un momento que me cansa mucho más, mucho. ¿no? Y además uno siente un placer, ¿no? Es decir, hay libros, pues los que nos gusta, que ya son de biblioma, ¿no? En los cuales, como en el arte, el Quijote, pues lo tengo, imagínense, en una presentación antigua, o el Código Civil de Napoleón, o el Palacio Nacional de Triunfo, que inclusive, bueno, hablando en costos, se cotizan en el mercado. Y para uno ese es el placer, ¿no? De tenerlo. Ahora, El aroma. el aroma, palparlo, sentirlo, los sentidos que se usan, ¿no? Hasta Se, el aroma. se percibe, ahí van mis barbarismos, queridos, y les ofrezco disculpas de antemano, pero se percibe en un libro la esencia de que alguien más lo haya leído, doctor. Pues, a mí me han tocado también sí. los que vienen vírgenes, estos Claro, que vienen todavía con claro. las páginas pegadas, algunos. Empezando desde, por eso digo los sentidos desde el olor, ¿eh? Exacto. Bueno, ya. Que luego nos regañan porque el dicen que olfato. pueden traer microbios que te Microbios. perjudican, Sí, sí. pero pues bueno. Es como los incunables antiguos que lo tiene uno que ver con guantes. Ajá. Y a la distancia, porque también guardan gérmenes, etcétera. Bueno, les dan un trabajo, un tratamiento especial. O sea, es toda una especie de arte. En el caso personal, para acabarla, siempre el contacto con los libros. En secundaria, el taller que me tocó fue encuadernación. Todavía conservo en piel o en queratol cerca de 30 o 40 libros que encuaderné. ¿En qué momento se pierde ese arte? Porque eso era un arte. Es un arte manual. Bueno, sí. Ya hay lugares todavía donde pueden hacer esa encuadernación. Pero ya es muy casi, pocos. ya son... Ahora, en mi experiencia, debo decir, cuando colaboré en el Fondo de Cultura Económica, en Impresora y el Cuaderno Progreso, donde se imprimen los libros, pues me tocó estar en contacto ya con la tecnología en los 90s, importar maquinaria pues de Alemania, el tren cuadernación muy largo, y cosedoras con computadora, prensas planas, una rotativa, es decir, que se arregló. Entonces, todo eso productivo ya tecnificado. Sin embargo, a mí todavía me tocó, afortunadamente, y, por ejemplo, tengo encuadernado en piel algo que afortunadamente hizo, esa famosa escritora ya falleció, que fue un genio, Taylor Caldwell, la de la novela misma que recomiendo a todos los abogados, y en general, bueno, toda la obra, chéquenlo, era pues mujer, nacida en Londres, luego se naturalizó norteamericana, la columna hierro, en piel, y él me la encuadernó, este amigo. Pero por ahí en Coyoacán hay algunos, sí encontramos todavía. Pero digo, ya aquellos que tenemos... Ya son artículos de lujo sí, prácticamente, claro. doctor. Hay libros, por ejemplo, Ajá. Aguilar en los 70s, todavía lo encuentran en los libros de usado, las obras de los clásicos, que Platón, que Shakespeare, que Dostoyevsky, que Oscar Wilde, papel cebolla, con lo que llevan papel bíblico. Como aquellas Biblias... Lo llevo en varios libros precisamente a casa de mi amigo y unos gatitos que le dan en la torre al lomo. Ahora lo tengo pendiente de arreglar. Pero digo, llega uno hasta ese aspecto de que encuentra uno libros de clásicos, claro, tiene que ver mucho la traducción, etcétera, pero sí hay libros de 20 pesos o en la actualidad de 49 pesos que valen la pena. Tiene que ver la editorial también que Sí. los... Sí, no, para traducciones debo y demás. comentar que sí tenemos una situación, bueno, legalmente existe la ley de fomento a la lectura y el precio único del libro, y cuando es novedad, pues no puede haber, digamos, descuento. Sin embargo, en esa competencia que hay en las librerías muy conocidas, bueno, el propio Fondo de Cultura Económica, que es la editorial más importante, y sigue siendo un organismo público descentralizado, pero que el sótano, que Gandhi, que montó Fabricio Echar, de la Elena Garro, por ejemplo, en Coyoacán, que frecuento mucho el grupo Educal y que ahora el nuevo director quiere fusionar, ¿no?, con la Dirección General de Publicaciones. Hay veces que hay precios más elevados, pero por ejemplo, ya editoriales extranjeras, pues son muy caras, ¿sí? Hay solamente los que hacemos o pretendemos hacer un esfuerzo, pero Herder, Abadaba, Ciruela, Trota, pues son carísimos, ¿no?, las obras, ¿no? Sí, en algunas veces en oferta nos encontramos, ¿cuánto cuesta? 35,000 pesos. ¿Qué? Bueno, pues hay cosas así, sí. ¿no? Dice, ahorita, por Dios. ejemplo, y yo lo estoy haciendo, aunque lo tengo en diferentes presentaciones, pero más o menos de octubre del año pasado a la fecha, en los puestos de periódicos, Gredos, que es una de las editoriales más importantes de España, pues está en 200 pesos los clásicos. Que Platón, que Aristóteles, que Nietzsche, que Hegel, que Kant,
Digo, ya no es tanto. Yo les decía que sin afán de hacer publicidad, porque luego me dicen que les hago publicidad, pero no es cierto, queridos míos, acá en el Paseo de las Facultades, tiene 2 años, va a cumplir 2 años apenas, porque el Face me recuerda que hace poquito hicieron un ejercicio como este, de los libros estos que las editoriales tiran, queman, reciclan y demás, alguien empezó a rescatarlos y los dan a unos precios módicos, hablando de 20 pesos, de 50 pesos, Claro. de hacer un ejercicio de que 50 pesos por los que te quepan en esta bolsa. Además, y te dan no, pues tiempo. ahí está la motivación. Ahí está la motivación y ahí están nuestros jóvenes, porque hace un año que fui, me tocó, hicimos fila de 5 horas. No, hombre, ahí empezó de las facultades. Ahí en Paseo de las Órale. Facultades, en un lugar que se llama El Barco de Papel. Muy bien. Eso es muy interesante. Incluso Claro. yo los iba a entrevistar para saber cómo surge esta idea, porque se me hace, yo hace un año, el Face me lo recuerdo hace poquito, hice un ejercicio y grabé a los jóvenes, porque era la mayoría de jóvenes, y me quedé con 2 amigos, uno que vino desde Texcoco hasta el Ok. Paladar, y otro No, que pero venía vale la desde pena. Tepepan, y los trajeron los papás a traer a los jóvenes, y Claro. esta bolsa por 50 pesos, y me tocaron unos de alemán, que se los voy a pasar, maestro, porque yo no lo entiendo, pero como mi pequeño hijo me acompañó, Agradezco. él agarró No, parejo, excelente. ¿no? Pero ahí está, digo, es que siempre el hecho de que haya una motivación, pues ayuda. O sea, yo les decía, los jóvenes sí leen, yo veo muchos, yo viajo en el transporte público todos los días Claro. y los veo en el suburbano, en Es el correcto. metrobús, leyendo. A veces, a esa edad, pues o tienes para los camiones y para comerte una torta o tienes para un libro. Sí, Pero sí. habiendo posibilidades con estos libros de segunda mano que le llaman. No, y además se encuentran unos joyas en las librerías antiguas. A mí me ha tocado también algunos a un precio, caray, dice uno, y el contenido, ¿no? Es una verdadera joya por ahí abandonado y es algo valiosísimo. ¿Los ¿no? libros los encuentran, maestro, como dicen algunos? Los libros, ellos Sí, los los encuentran. encuentra uno, cuando menos busca aparece. A mí me ¿Verdad? ha tocado estar también un día por el centro. Bueno, en su momento también escogía yo libros pues para regalar el secretario de Educación Pública en la librería Medino Hermanos, donde está la calle de Donceles, ¿no? Ajá. Y bueno, pues... Que también ahí encuentran unos de 10 pesos. Así es. Y Fabulosos. fabulosos, ¿no? Por eso le digo, ofertas sí hay, es cuestión de buscar. Y empezar entonces, pues, trabajar con la juventud. Mucha gente escribe también, yo he notado, debo comentar, yo ya voy para 15 años que regresé acá a la Facultad de Derecho, independientemente de el honor que me hacen también de colaborar con esta H institución, ¿verdad? Desde hace ya 10 años. Ajá. Pero en la facultad, por ejemplo, en vez de motivarlos de otra manera, estamos hablando de la carrera de Derecho, literatura, filosofía y Derecho. 5 lecturas en el semestre, que son 4 meses. ¿Cómo influye la lectura de este tipo en la mente jurídica de los Bueno, alumnos? mucho porque los hago también participar, que expongan el tema, que lean, empezando desde cómo leer, eso es un arte también, el hecho de estar en el escenario, en el grupo, digo, en dado el caso en el auditorio, a ver, practícalo, lee cómo lees, búscate tal palabra, un glosario, o sea, todo lleva un método, por eso insistía yo hace rato, no conozco esta palabra, bueno, voy a buscar el significado, el significante, y ya estamos en otro nivel. De acuerdo a la RAE, Real Academia Española, se habla, en el idioma español son más de 120,000 palabras. Aquí entraríamos con un aforismo de un gran austriaco, genio del siglo pasado, Ludwig Wittgenstein, el del Tractatus, en el aforismo 5.6 del Tractatus de 1921. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahí está dicho todo. ¡Ops! ¡Eso dolió! Eso, no, bueno, ¡Eso dolió! o sea, lo comento a nivel posgrado, mucho aquí en INADEC. Por eso, allá en el campus de Metepec, me toca abrir con metodología. Pero les hablo de tantos tópicos para, ahora sí, ahora, atraerlos y se queden pues al Y posgrado. picotearlos, ¿no? Para que vean, porque dicen, oiga, ¿y cómo? Le digo, bueno, pues es que el conocimiento es ad infinitum. Es como un acicate. Es un acicate. Y cuando yo escribo también, de hecho, esta será para un libro que se llama Memoria Eterna. Ajá. Y el otro, probablemente Pensamiento Abstracto. Sí, porque ya poesías tengo muchas escritas. Pero también trabajo en un libro de aforismos, inspirado en que desde los grandes, digo, así como dije el de Heráclito, ahorita el de Wittgenstein, todos los pensadores prácticamente en una breve oración, el contenido de lo que refleja es maravilloso. Esos son los llamados sentencias máximas, ¿no? Entonces, de Wittgenstein, pues claro que pega, ¿no? Ay, caray,
pues ahí sí hay que repensarlo, ¿no? Algunos catedráticos, no voy a decir nombres, queridos, para que no les echen la culpa, de repente me han comentado, incluso en doctorado o postdoctorado, Sí, cómo no. falta argumentación, falta retórica, falta ortografía, Así sintaxis, es. redacción. Yo estoy muy, muy contento hablando de este amigo que mucho respeto, el escritor, egresado, Ajá. por cierto, de letras, Juan Domingo Argüelles. Hace un mes publica, él escribe a veces en Confabulario del Universal o en la jornada del medio, de la propia jornada. Se hizo un ejercicio, así vale la pena hacer esta reflexión, hablando, ojo, lo que dije del trivio, la gramática, la ortografía. Partimos de ahí. Bueno, 35 palabras del español, y ese ejercicio resulta que era gente que estudiaba letras en España, y el reto fue que mínimo 27 correctas, y hubo fallas, fallas de los que estudian letras, y algunos que no llegaron ni a 15 ni a 20. Pues resulta que como estaban las palabras salvo dos que ya eran de un uso muy, digamos, muy nativo de España, lo apliqué con mis alumnos, y plenamente satisfecho, porque bueno, de una u otra manera, de cada grupo, lograron sobresalir 6 o 7, pero porque yo les dije 27 y van a estar ya, como dijera Nietzsche, en una obra más allá del bien y del mal, ¿no? Sí. Pues hubieron algunos, uno o dos, que tuvieron 34. Y ese ejercicio fue muy interesante, porque además, como va dictándose la palabra, una por una. Me acuerdo que un alumno, que por cierto ahí, luego medio especial, dice, ¿y por qué la rapidez? Bueno, es que no es que sea rápido, como se va diciendo, se va anotando. Por Si no es un supuesto. examen para que contestes, ¿la sabes o no la sabes? Para que mientras la busques Y en bueno, Google. ¿a qué voy? Eso que comentamos se ha perdido. La ortografía misma, ortos y grafos, el arte de la escritura. Pues ya olvídate que en un momento dado, cuando hablamos de la semántica, la estructura de la semántica lingüística, o la filosofía del lenguaje, que lo que está atrás, pues ya es otro nivel. Pero gramática, lógica y retórica, y estás en otro lado. Y sabrás argumentar, si no, olvídalo. Pues ahí está el problema. Ahí está el Ese es problema. lo que vengo sosteniendo desde hace tanto tiempo, hablando de argumentación. Y hablando del mundo jurídico, que es Así tan es. importante. En los juicios orales, la argumentación, la retórica, pero también al momento de redactar. Claro, es Si que la no hay- retórica es el arte más excelso de la expresión oral o escrita. En lo escrito entra también la teoría de la composición literaria. En las figuras retóricas, la metáfora, por ejemplo, pues ya entras metonimia, hipérbaton, sinécdoque, oxímoron, o sea, todo eso es un manejo. Y a la hora que lo escribes, bueno, ahí, ahora como redactas, así como te expresas, a ver, el chiste es lograr el equilibrio. Entonces te das cuenta todo lo que hay atrás. Y no solamente lograr el equilibrio, sino lograr que quien va a leer entienda lo que le quiero Además, decir, porque luego encontramos muchas rimbombancias accesible, por ¿no? ahí que Que dices, sea accesible "Guau". porque inclusive, como se ha dicho, en alguna entrevista que nos hicieron en el canal judicial hace tiempo con alguien que colaboraba, ya está en retiro, el ministro Cosío, Roberto Lara, que sigue teniendo un puesto importante, tengo entendido, ahí en la Corte, comentábamos lo siguiente precisamente, Sí. inclusive en las resoluciones, que no solamente debe ser para las partes formales, sino para las partes materiales. Es decir, que no alguien necesite inclusive del abogado para comprenderlo, pues, ¿verdad? Así es, así es. Puse por aquí porque por aquí el maestro Joaquín Bustamante nos está mirando. La doctora Alma Delia Canseco. Saludos. Doctora, yo sé que debe de estar fascinada porque ella es amante de la lectura, la escritura, las obras renacentistas y demás. Uy, qué doctora, barbaridad. el maestro Cosme Licona, felicidades por la invitación a tu programa, al doctor Juan Manuel, por su gran aporte, conocimiento cultural y jurídico. Abrazo a ambos. Jorge Ramírez, un Igualmente. saludo, doctor José Manuel, desde Tijuana. Ah, también hemos estado por allá. Ay, con querido el mío, CETIS, Universidad del Noroeste. este programa, yo voy a lamentar mucho porque no vamos a tener tanto tiempo como quisiéramos, pero prometo que vamos a comprometer al doctor para que esté más tiempo, otro día con nosotros. Por aquí llegamos un poquito tarde nosotros y ofrecemos disculpas, también es parte de nosotros, pero nos miran fuera más allá de nuestras fronteras, doctor querido. En Estados Unidos muchos coterráneos de los que tuvieron que exiliarse, paisanos, por allá están, muchos abogados en Latinoamérica nos siguen y demás. Por eso titulé el programa La cultura en el mundo jurídico. Claro. La importancia del catedrático, de que imparta,
de colega, de colega a sus colegas, ¿cuál sería la recomendación para tratar de meter el mundo de la cultura en el mundo jurídico? No necesariamente leyendo leyes, vaya. Claro, no, en general debe ser universal. Pues es que es lo universal, pues mi mayor recomendación es disciplina. O sea, hay tiempo. El tiempo. No tengo tiempo para leer, dicen Siempre muchos. hay. Aplicarse en ese aspecto, porque lo maravilloso de adentrarse en el universo de las ideas, pretender alcanzarlas, ya es un reto en sí. Entonces sí hay tiempo, nada más que, vuelvo al punto, necesitamos disciplina, todos. ¿Cómo se logra la disciplina? Pues es parte... Dicen que el hábito se forma en 21 días. Sí, ¿Hasta qué? es parte de, porque, es decir, en mi caso, pues muchos años fui servidor público en diferentes dependencias y entidades de administración pública federal. Ahorita que comentaban, pues, por ejemplo, estuve de director jurídico del programa Paisano en el Instituto Nacional de Migración de Segov, no hace tanto, 2001, 2002, pues siempre me venían 2, 3 libros o 5. Hasta en el camión, cuando viajaba a Metepec, que voy en camión, Ajá. porque luego no manejo en carretera, pues ahí voy con mi libro. Ese es el punto. Se convierte en parte de uno. Ahorita traigo 3, así, nada más en lo que llegué para acá, para no asentar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que así como usamos las llaves para entrar a la casa, Ajá. pues un libro siempre nos acompaña. Y en el momento que el pensamiento, ahí nos inventaríamos a un programa nada más para hablar del análisis del pensamiento, pues lo ocupo también leyendo, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. O sea, es decir, pero tenemos que hacernos al hábito de tener presente. O, bueno, si no quieren cargar, como me dijo una vez una secretaria en el IMSS, que no era filósofa, con libros, es el peso del saber. Bueno, aquí el peso puede estar en un ordenador. Yo les digo, cuando traigo mi bolsa, que siempre ando cargando igual libros, la cultura pesa, para que vean, literal, ¿no? Parafraseando, sí. María Luisa, donde quiera que esté María Luisa, mi secretaria, bueno, tuve muchas en los diferentes puestos como servidor público que tuve, algo en la iniciativa privada, pero sí, esa frase me impacta todavía, el peso del saber. Y dije, órale, hablando de aforismos, así es. Lo que se puede decir en breves líneas. Así Tampoco hay que escribir una gran novela o una gran narrativa para decir en propias líneas donde está dicho todo, ¿no? Mencionaba hace un momento, traigo 3 libros. En algún momento, con amigos de Latinoamérica, yo pertenecía a un grupo por ahí, y me decían yo hice un comentario, sí, y me decían la infidelidad hacia los libros, porque yo les decía, es que yo tengo uno en mi recámara, otro en la sala, sí, otro acá, incluso en el sanitario, ¿no? Ya somos 2. Perdón por mi barbarismo, pero incluso en el sanitario. Sí. Entonces dice, ¿cómo puedes leer tanto al mismo tiempo? Le digo, yo lo siento como si platico una parte contigo, platico con ella, platico, y las pláticas son... Efectivamente, y en mi caso, bueno, son mucho más. Ajá. Ahorita, por ejemplo, decía yo, traigo a Hegel, pero traigo también a Julio Cortázar, con su historia de los cronopios, y traigo de las últimas del gran Bolaño, Roberto Bolaño, sobre la literatura nazi en Latinoamérica. Nada que ver. Bueno, tal vez un poco... Pero es como tener amigos de diferentes esferas. Sí, igual en la mañana estoy con Schopenhauer, luego me voy con historia de Alemania, luego de pronto me paso por allá con un poeta, Salvador Díaz Mirón, y de pronto algo relajado, ¿no? Voy a Sambos, regalan pues a ver, ahí aparecen publicaciones de libros también. Por ejemplo, con Domingo Argüelles, la famosa antología de la poesía mexicana en 2 tomos, así de voluminoso, de este tamaño. Bueno, estuvo con el 40%, editorial Océano. Es nada más buscarle. Lo mismo encuentras. Y también ofertas, ¿sí? En propios ambos. En México, ¿cuáles son sus autores favoritos? Hablando de México. Bueno, aquí desde luego hay 2 fundamentales del siglo pasado. En la primera parte, el gran polígrafo helenista, 26 tomos, sus obras completas con el Fondo de Cultura, pues Alfonso Reyes, definitivamente. Por ejemplo, el tomo 13, la antigua retórica y crítica en la edad ateniense, y en la otra parte, pues Octavio Paz. A mí me tocó estar en esa etapa cuando se publican sus obras completas. 15 tomos, en vida uno el otro. Pues yo creo que fue, digo, no porque haya sido premio Nobel o Nobel, pero sí definitivamente uno lee de Octavio Paz La Casa de la Presencia, Los Hijos del Limo, el tomo 1 que es La Casa de la Presencia, o la poética, por ejemplo, Piedra del Sol, 574 en decasílabos, o los famosos ensayos, ¿no? Del famoso 56, ¿no? Fue 50, El Laberinto de la Soledad,
bueno, muy importantes, tal vez, pero Carlos Fuentes como ensayista, con la ironía, pues Monsiváis como cronista aparte. Bueno, sin soslayar a alguien que no he leído tanto, que fue esposa de él, pero Elena Garro, ¿no? Aguas con ella, tal vez ha sido la mejor. ¿Con quién de los escritores o autores ha sido ingrato México? Que diga, no se le reconoció como debiera. Como debiera. Uf, caray. Ok, hay muchos por ahí que de repente dicen, Sí, wow, claro. sí. Sí. Bueno, pues, la verdad, tal vez pienso, buena pregunta, ahora sí me hizo ya pensar. Ya tengo una a mi favor. Ahora sí una a su favor. Bueno, es que sí tuvimos muy importantes. Digo, la verdad es que en su momento todo el mundo dijo, no, pues ahí está. Pero alguien que haya probablemente no haya sido tan reconocido, pues ¿quién podría ser? Bueno, debo decir, hay alguien de la generación de Octavio Paz que sí se le ha reconocido, pero dadas las cuestiones del pensamiento político, pues acuérdense que a los 14 años ya andaba, por cierto, ya lo desapareció el actual presidente, las Islas Marías, pues José Revueltas, ¿sí? Digo, su prosa es muy interesante. Y claro... ¿Qué es lo interesante de la prosa de Revueltas? Bueno, lograr la realidad con la ficción, ¿no? O sea, esa conjunción, hermanarlas. Es una parte, y la otra, pues, lo crudo de la realidad, ¿no? Como en el Apando los muros del agua. Wow. Pues, entonces, imagínense. Claro, hay muchísimos. Ahora sí, la lista sería interminable, ¿no? Más bien de los reconocidos o no, digo, por sus determinadas inclinaciones, pues hubieron muchos problemas con la llamada generación de los contemporáneos. Sin embargo, pues son muy reconocidos. Por ejemplo, Villurrutia, que hay un premio que se dé en su nombre, Gorostiza con su muerte sin fin. Novo, bueno, pues ahí les recomiendo que lean lo que dijo él, adelantándose a los tiempos, hablando del movimiento lésbico gay en la estatua de Sally, olvídense. Digo, pues de que todos eran inclinaciones homosexuales. Exacto. Pero bueno, eso no quitaba el intelecto. De repente parecía que también había leído mucho Freud, ¿verdad? Pero bueno, la otra parte, en cuestiones jurídicas, aquí sin importar colores, partidos y demás, porque se daba también mucho, claro. ¿Quién nos deja en el mundo jurídico algo, o en el mundo político, algo que nos inspire para poder seguir, hacer algo interesante? Bueno, pues sí, en la actualidad, o del siglo pasado más bien para acá, todavía cuando yo estudiaba, hablar de la teoría de la argumentación jurídica, que hoy está tan en boga y que todo abogado tiene que saber manejar, pues eso es algo que sí es una aportación muy interesante, pero fue una amalgama, porque digamos, el arte retórico viene desde 2500 años. Yo me refería a Aristóteles, pero hace 2500 estaba Antifonte, por ejemplo, ¿no? Hablando de la retórica. Total, a lo que voy es que se abreva y todo eso que, sobre todo en Europa se da, llega a Estados Unidos y después llega a México, no obstante el sistema jurídico, y con ese cambio constitucional de hace 11 años, va para 11 años, del 18 de junio de 2008, pues la necesidad de saber las bases de la retórica y consecuentemente la argumentación. Pero como dije, los elementos, metodología, lógica, son fundamentales. Muchos admiran a Jesús Reyes Heroles en el mundo de la política. Bueno, desde el punto de vista político, aquí hay algo muy interesante con Reyes Heroles. Reyes Heroles. Independientemente de la praxis como político y de las frases que acuñó hablando de máximas, bueno, fue un liberal y también publicó obra. Tuspeño, Veracruz, el liberalismo mexicano, en 3 tomos, editado a Fondo de Cultura Económica. Y bueno, sus discursos de gran contenido político. Él es el que acuña aquella famosa frase de en política la forma es fondo. Exactamente. No, el maestro Reyes Heroles pues era otro nivel de política. Se nota cuando un político o un escritor que escribe, claro, un escritor político y demás, abreva en los grandes de los que mencionaba en un principio. Sí, digo, a ver, el caso, imaginemos a un secretario de Educación Pública, hablando de esa generación, que no lo mencioné porque, bueno, eran prácticamente casi 9, pero que aportó tanto y escribió tanto de esa generación, ¿no? ¿Quién más nos puede, donde podamos, si usted le dice, quieren escuchar o quieren saber un poco sobre política, que no los lleve hacia ningún color, ¿a
quién recomendaría usted? Bueno, pues ahí les va una, no, y es delgada. Es que estamos en una época así muy revuelta, ¿no? Bueno, debemos recordar que hubieron varios pensadores, dejando a un lado al que todo mundo comenta siempre, que habla de la creación como tal ya de ciencia política, que fue Nicolás Maquiavelo, Renacimiento de Florencia, y que todo el mundo habla de su famoso príncipe, pero bueno, a Maquiavelo hay que leer también su historia de la diplomacia, los discursos en la primera época de Tito Livio, sus epistolarios, ahí les va. Mazarin en francés, Julio Mazarino ya al español, Consejo para Políticos. Ahí se los dejo de tarea. Consejo para Políticos, Julio Mazarino. Ahí está la tarea del maestro. Desde luego Azorín, ¿no? Es en cuanto a partes interesantes. Bueno, pero no mencioné el nombre de este gran escritor y pensador político. Nada más fue el primer director de la UNESCO, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública, secretario particular de José Vasconcelos. Y me refiero a Jaime Torres Bodet. Nada más. Nada más. Nada pues, más. ¿a qué voy? El abogado, bueno, Octavio Paz estudió leyes. Claro. Carlos Fuentes estudió leyes. Mario Moya Palencia, otro de los grandes políticos, que también escribió obra. Leer sus discursos era verdadera poesía política. Y ahí es cuando podemos entender la grandeza de estos políticos, juristas, hombres cultos, que en algún momento platicábamos con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Sí, mi amigo, un abrazo a mi distinguido maestro querido mío, sobre esta visión que tienen los demás del abogado, del jurista. Sí. Un hombre culto, un hombre letrado, pero en todas sus vertientes, y un hombre que le gusta la música, que le gusta la obra de arte. Seguimos con esta visión. Claro, bueno, eso es lo que uno trata de transmitir, pues va concatenado. Algo que yo nunca tuve y ahí sí es triste para mí poder dibujar, no me sale bien ni creo que ni un cubo, pero todo el arte. Y es lo que le iba a preguntar. La música también, va concatenada. Grandes músicos clásicos, ahí te va. Tchaikovsky era abogado, Telemann era abogado, Schumann era abogado. Ah, ¿verdad? Pues imagínate lo que hablamos. O sea, pues la música también nos gusta. La pintura, la escultura. ¿Ven por qué la cultura en el mundo jurídico? Ahí está presente y latente. ¿Hasta dónde los juristas, para hacer leyes, para legislar y para además, influye todo este bagaje que traigan de cultura? Mira, ya se publicó una obra que inclusive prologó, editada por el expresidente de la Corte, Silva Mesa, Derecho y Poesía. Inclusive cuando se habla de interpretación analógica es poesía dada el caso. O sea, tú puedes plasmarlo en una resolución. O sea, es decir, estás hablando de la semántica, estás hablando pues de la gramática, estás hablando de crear algo, ¿no? Sentar un precedente. Aquí el ingeniero, la parte que a él le encanta, que si hay algún libro o autores que nos recomiende sobre cine. Esa es la otra parte, el séptimo arte. Bueno, a ver, cuéntenos. El ser cinéfilo. Sí. Bueno, yo creo que hay mucho, ¿no? Es decir, en cuanto a compilaciones, ¿no? En mi caso también soy un asiduo visitante desde los 11 meses en el cine. Sí, cómo no, a ver, le voy a recomendar una muy interesante, lo que sí no sé si hay reimpresión, que se llama Historia del Cine, y una obra voluminosa. Lo que pasa es que cuando... Lleno de corazones, mire, doctor. Hombre, están fascinados. Cuando la compré, era en una librería en Coyoacán, que era restaurante, ya tiene como 8 años, 9 que se fue, El Parnaso. Pero viene inclusive no solamente el texto, sino desde la época que surge como tal el cine, ¿no? Que bueno, se habla de los hermanos Lumière, pero hay otras vertientes o otras, digamos... Ahora con los e-books se puede encontrar, sí, quizás se puede encontrar en internet. Sí. O en Amazon, ahora pues es más fácil, ¿no? Sí, porque el ingeniero él sí es de e-books, nosotros no. Pues yo él sí es de e-books. Okay. Bueno, ahorita ya vimos Avenger para estar a tono. Ah, sí, ¿verdad? Y sin gente. No haga spoiler porque no lo hemos visto. Nada más fui el lunes, pero a las 2:20, entonces no tuve problema. Ah, perfecto. Esa ahí la dejamos. Alberto Rodríguez, interesante programa, doctor, por favor, pegue un poco más el micrófono. Ok, gracias. Doctor Edgar Durán Hernández, buen día, saludos desde Texas. ¿Qué le dije? Nuestro querido Edgar Durán, que todos los días se conecta y nos ve. ¿Qué tal? Todos los días. Muy bien, señor Muchos Durán, agradeciendo
que gracias al programa, a los catedráticos y a la gente especializada han aprendido mucho sobre leyes y entonces el eslogan que tenemos, bueno, el programa completo se llama Más que leyes, educando a la conciencia. Denos su visión sobre esta forma. ¿Se puede reeducar o podemos educar la conciencia? Claro que sí. Yo creo que hablar de la conciencia es pues uno de los tópicos más profundos del análisis del ser. Me tocó, o nos tocó en un diplomado de titulación hace 8 años, ya estuvo por aquí un amigo, el maestro Gerardo Burosa. Ajá. Tuvimos un alumno de 75 años y que no obstante el tiempo que había transcurrido, finalmente hizo el mejor esfuerzo y bueno, todos desde luego le dimos la nota probatoria porque sí tiene que tener una calificación mínima de 8 y me acuerdo de él donde quiera que esté el señor Francisco Puertas. ¿A qué viene? Que de pronto me seguía y me preguntaba, o sea, o me esperaba, no a la hora de clase, sino me esperaba afuera de la sala de maestros. Mi querido maestro, recomiéndeme algo para despejar mi mente porque estaba yo con algunas telarañas de 30 años para acá o de 40. Entonces, ahí está un ejemplo. Ahorita ya tiene 80, ¿eh? Ajá. Es un decir. Sin embargo, hizo el esfuerzo y la prueba está que con disciplina, vuelvo a lo que dije al inicio del programa, se aplicó. Entonces, es decir, hay que ser perceptivos. Lo importante luego no es lo que se ve, sino lo que se percibe. En lo más intrínseco del ser, todos estamos predispuestos a aprender con H, lo aclaro, y comprender con H, que sería la parte filosófica. Se ha demostrado también científicamente que las neuronas sí se regeneran. Hasta hace algunos años se tenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede tener 80 años, pero venir a la conciencia de aprender nuevamente. Y de estar Aquello de que actualizado. lo que no se utiliza se oxida. También es cierto, ¿no? Como dicen los órganos que no se utilizan, se atrofian. En el método, por ejemplo, de lectura que conmigo mismo apliqué y que diseño, de lo que se trata es de que llega un momento en el cual ellos realmente aprendan a leer, porque luego lamentablemente, ¿qué pasa? Que leemos pero no lo retenemos, luego le preguntas a un chico, oye, y lo de ayer, pues ya no, lo del semestre, no, digo, ¿cómo yo me acuerdo? Lo de secundaria, una pequeña diferencia en el tiempo, hay de aquel que no conozca la asociación de los tiempos, y resulta que no se acuerdan de lo de prepa y están en el tercer semestre, o sea, 2 años para acá, 3. O sea, ¿A qué se debe está pasando, esto? ¿no? ¿A Bueno, que no se comprende la comprensión de la lectura? El punto de partida es que tenemos lo que llevaba San Agustín, el Palacio de la Memoria, Giordano Bruno, o Ramón Lull, hasta diseñando métodos cuando no había nada de esto, y se acordaban de todo. O sea, imagínense los grandes retores, un Cicerón, por ejemplo, un Demóstenes, un Jorge, sin ningún ordenador, sin ninguna cámara, sin ningún micrófono, ante el foro. 1 hora, 2, 3. ¿Por qué? Y eso hace 2000 años, más de 2000 años, 2500. ¿Estos grupos de filosofía ayudan? O dependiendo cuáles sean. Bueno, como todo, hay que... ¿Y decantando? También, ¿no? Sí. Y decantando, ¿no? Digo, con todo respeto, hay algunos que hablan de una lectura, de leer un libro en 20 minutos, en media hora, pero bueno, pues, o con los colores, todo ayuda, pero con las reservas, ¿eh? Digo, con todo respeto a la enseñanza o a quienes profesan esto. Lo importante también es tener la manera en la cual, pues, no es algo que sea engañoso, sino por el contrario, que sí le sirva, ¿no? Una alumna que tuve ahora ya muy bien colocada y más, cuando fue mi alumna le digo, oye, no sabes leer. Digo, en buen plan, pero ya no, se no, pegó. no me lo tomes a ofensa, pero no ofensa, sabes y leer. no, se aplicó y tomó cursos, hizo un esfuerzo, después particulares también, en fin. La cosa es que ya ha estado hasta colaborando con la judicatura, con el posgrado de la facultad y ahorita con un puesto importante en el nuevo gobierno, ¿no? Así que en el llamado de la cuarta transformación. Pero cuando la conocí hace varios años, pero se aplicó. Ahí está un ejemplo. Pero todo requiere disciplina y esfuerzo, dedicación. Y autocrítica. Eso es lo primero. Algo que también estaba ya en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Luego se lo atribuían a Sócrates. Y sé sincero contigo mismo. Ahí está lo primero. El caso del filósofo del vitalismo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no la salvo yo, ese es el aforismo completo. Entonces, viene a corroborarse tu pregunta, Dalia, que hiciste además con mucha certeza,
con mucha fineza y agudeza. En la conciencia puede cambiar, pero depende de cada quien. El aplicarse, queridos amigos. Puedes tener el mejor maestro, pero si no tienes la disponibilidad de aprender, no vas a aprender. Definitivamente. Yo tengo, te comentaba también, bueno, en el trabajo escribiendo aforismos, pero hace de muchos años. El alumno hace la institución y no la institución al alumno. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, bueno, es Patrimonio Cultural de la Humanidad, tú ves lo maravilloso de lo que hay en el predio, en las construcciones, en los murales, en fin. Sin embargo, bueno, pues lo que es por la gente también que por supuesto puede egresar. Hablamos de INADEC, hablamos y lo repetimos una y otra vez, queridos amigos, por compartir este orgullo que tenemos. ¿Cuántos jueces, magistrados vienen, imparten, toman clase, abogados renombrados y demás? Una interdisciplinariedad y una relación de que, bueno, el director, el doctor Anatolio González Emilio, pues procuró la calidad, ¿no? Qualitas, forma de ser, actuar. Es decir, invitar e ir formando un claustro, pues, de profesores, pues, que lo mismo están aquí que en el extranjero. Yo recuerdo hace años que conocí en la UP a Juan Abelardo, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, siendo una gente que respeto mucho intelectual, culturalmente, y luego nos encontramos en el posgrado allá en Metepec. En fin. De hecho, él fue su sinodal en el doctorado del doctor Anatolio. Eso fue muy interesante, para nosotros saberlo. Entonces, es esta retroalimentación. Desde luego que sí. Me decía alguno de los maestros, un juez que vino hace poquito, yo cuando voy a impartir una ponencia, o que voy a un diplomado, que voy a un coloquio, también me inscribo para ver lo que están los demás, porque voy a enseñar, desde luego, pero voy a aprender. ¿Cuál es? Aportar y aprender. Exacto. Es que solamente así, desde luego. En ocasiones lo más importante es observar, analizar, racionalizar, tomar nota. Esa es una también, digo, pues ahora ya con el ordenador, pero repasar las ideas. Tomar nota no siempre ayuda. Claro. ¿Cómo funciona nuestra mente? Que nos dicen, si quieres aprender, lee en voz alta. Para la dicción, claro. Para la dicción, para que te escuches. Pero en la otra, más bien, lo que yo recomiendo, autógrafamente, digo, en el ordenador, bueno, pues la gente luego ya es muy veloz, pero el hecho de escribir, ahí hay una situación desde el punto de vista emocional interesante. O sea, se están utilizando prácticamente, digo, a lo mejor hablamos ya telequinesia, ¿no? Telepatía también acá. Sí. Pero el hecho de escribir implica simplemente para autoayuda, pues. Nos en mi caso yo escribía hace años ya directo a la compu, ahora otra vez regresé, aunque luego es más trabajo que alguien lo pase uno mismo, pero el hecho de plasmar como que cambia un poco el asunto, todavía. Nos decían algunos en estudios que han hecho, que ahora todo lo encontramos en internet, sobre la letra manuscrita que te ayuda a eslabonar pensamientos más que la de molde, ¿cierto? Bueno, pues... Porque a mí ya no me tocó que me enseñaran manuscrita, a mí me gusta y de repente escribo como si fuera Spanglish, ¿no? De junto, combinada, pero sí te ayuda porque uno a veces escribe muy rápido. Porque en esta transición que se da, política pública. Es los trazos de la personalidad que se están reflejando ahí, claro. Por eso digo, aunque no es ciencia exacta, ¿no? Claro. Con todo respeto, pero la grafología, pero precisamente por eso luego se logra definir ciertos rasgos de la personalidad por medio de la escritura. Hablando de ciencias forenses. Así es. Claro. Pero en el caso personal, tú mismo te das cuenta. Hasta cuando estás escribiendo más rápido, más alterados, lo que se llama estados alterados, las emociones, energía, pues, que puede ser positiva o negativa, o sea, aguas. El logos presente. El logos. Ya para un cierre, porque ya que yo sé que tiene que irse y aquí podemos. Ya nos picamos, para el distinguido auditorio. Pero bueno, así es esto, yo lo dije al principio, esto es interminable. Pero ya continuaremos en próxima ocasión. De antemano agradezco mucho la invitación de... Pues hay mucho que compartir. Yo le agradezco que nos haya dejado autografiado por aquí algunos ejemplares que les vamos a ir compartiendo, porque les decía que, mira, APA UNAM, Academia, Ciencia y Cultura, y ahí, queridos amigos, ¿lo pueden encontrar en dónde, doctor? ¿Cómo no?
me voy a tener que poner, perdón, los lentes. Adelante. Esta página que viene aquí Por atrás. supuesto. No, esta publicación tiene un tiraje de 20,000 ejemplares de manera gratuita. Academia de Ciencia y Cultura de APAUNAM. Escriben pues connotados, ¿verdad? Connotados universitarios. Sí, y ahí les va, si gustan. Es revista.apaunam, es decir, paunam, @gmail.com. Y el otro es, hay un correo, Calvi con V, Calvi yo, seguido, minúsculas, @hotmail.com. Ahí pueden encontrar, porque vienen artículos muy interesantes. Por cierto, hablando de temas de interés, como la del doctor Walter Verduzco, publica es un doctor en psiquiatría, análisis de la personalidad, de las emociones, etcétera, pero una verdadera maravilla, ¿eh? Pues queridos amigos, qué más recomendación que eso. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes y a todos les agradecemos a todos los que lo van a ver en repetición, porque muchos nos miran en repetición, que también agradecemos infinitamente eso. Hay programas que ya llevamos más de 100 programas. 100, ¿verdad? Ya sí, con este ya. 100, ¿qué? Como 105, ¿verdad? No. 110, ya vamos. Porque a mí me tocó estar en el 100. En el 100 y que agradecí, No, claro. muchas gracias. De hecho, representando al Instituto Nacional de Desarrollo Desde Jurídico. luego que sí, pues con mucho honor y muy agradecido de seguir apoyando y colaborando en esta gran institución, que repito, pues ya voy para 11 años. Y que es toda suya y que las Muchas puertas gracias. están abiertas, Te porque agradezco de mucho, verdad. Dalia. Al ingeniero también. Cuando Gracias. la cultura de esta forma, queridos amigos, ni se siente. El aprender de esta manera es tan amable que créanme que busquen los diplomados donde nuestro querido doctor está dando. Debo de las comentarlo. licenciaturas. En breve voy a subir una página, me encuentran como José Manuel Ramírez Tobilla en el Face, pero en breve voy a tener una donde voy a subir ya prácticamente también lo de mis cursos y lo de mi poesía y todo. Es Unicornis. En breve lo subo, yo creo la Primicia, otra semana. queridos amigos, Unicornis. primicia, Esa es la Unicornis. primicia, de hecho lo comento al aire, porque apenas me hizo, ahora sí que hablando de colaboradores, un alumno y que luego colabora conmigo, experto en ello, y Unicornis, y ya estaremos a sus órdenes. Pues eso es todo. Gracias por gracias. estar este Gracias, jueves Dalia. especial con nosotros. Gracias, doctor No, gracias a querido. Nos ustedes. deja mucha tarea para revisar y tomar datos y notitas sobre todos los autores que nos estuvo regalando. Y ya saben que los esperamos el día de mañana. Mañana también seguimos con Viernes de Cultura. Vamos a tener por aquí alguien muy especializado en fotografía y en telares que se tiñen de forma ancestral. Creo que tenemos Qué que padre. rescatar esa parte. Maravilloso. Los viernes de cultura que también estamos haciendo, que ya nos visitará otro viernes también, Claro otro que jueves, sí. cuando usted guste, doctor querido. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Del. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico gracias. y de todo el equipo que aquí colaboramos, queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. No, pues muy bien.